Bienvenidos al Club de Lectura Sage, una noche más leyendo nuestro libro Recupera tu mente, reconquista tu vida de Marian Rojas Estapé. Para iniciar con nuestra lectura del día de hoy, agradecerles su presencia y su atención. Recuerden que mediante el chat pueden escribir, chicas, cualquier consulta que puede ir surgiendo durante la lectura. Y al cierre también hacemos un conversatorio para conversar, discutir, reflexionar sobre los temas que hoy día vamos a leer en este maravilloso libro. Este es nuestro segundo día de lectura y vamos a iniciar con una breve introducción con la finalidad de ir ahondando un poco en el tema del cual el libro nos está tratando, nos está contando. Recordemos que este libro tiene varios capítulos. Estos son los puntos clave que se están tocando. El mundo que nos atrapa. Aquí la autora habla de cómo últimamente estamos muy sumergidos en la tecnología y perdemos esa atención en las cosas importantes. Nos habla también de la dopamina. La dopamina, recordemos que es un tema que la autora viene estudiando en cada uno de sus libros. Nos habla de la fatiga atencional, como cada vez con el paso de los años es más difícil y complicado que podamos prestar una atención plena. También nos habla de cómo recuperar nuestra atención para todas las actividades de nuestra vida. Hay un capítulo sobre el mundo real, la cura de la gratificación. Ayer hablamos un poco sobre esto, como cada vez las personas necesitan más rápidamente tener la satisfacción, la gratificación y que ya nos aburrimos cuando los procesos son largos o son un paso a paso. Y finalmente cierra el libro con el autoconocimiento para la felicidad. Muchas veces nos preguntamos, ¿y cómo podemos ser felices? ¿Por qué no soy feliz? ¿Qué falta en mi vida que no me siento totalmente satisfecha? Este capítulo habla de ello. La base de todo, de esta felicidad que anhelamos, es el autoconocimiento. Y para iniciar un poco sobre el tema que nos trata en el primer capítulo, que es cómo el mundo nos atrapa y perdemos esta atención, estamos leyendo actualmente la introducción que se titula La atención, una capacidad indispensable. ¿Será necesaria la atención? Sí, totalmente. Y es probable que ustedes lo hayan notado que a veces cuesta mucho concentrarnos en algo, ¿verdad? Comenzamos a leer un libro y nos aburrimos. Comenzamos de repente a ver una serie larga o una película y ya nos quedamos en la mitad. Estamos conversando con alguien y nos aburrimos. Y luego decimos, ¿qué dijiste? No me he dado cuenta de lo que dijo. He hablado con esa persona como media hora y no me acuerdo de nada de lo que me dijo. O nos mandan a hacer una tarea en el trabajo o estamos en casa haciendo alguna tarea y nos olvidamos. ¿Por qué perdemos esa atención? Sin duda es una capacidad que requerimos para todas las actividades de nuestra vida. De eso está tratando la introducción que hemos iniciado a leer el día de ayer. Y sobre ello les quiero contar una pequeña historia. Esta es una historia del Medio Oriente en la cual nos habla de un astrólogo que pasaba las noches y, por qué no, los días enteros preocupado en descubrir todos los misterios del universo. Y cada noche, así salía por las calles a caminar, no dejaba de ver el cielo nocturno. Y caminaba distraído mirando las estrellas, convencido de que él podía predecir el futuro a través de ellas. Cosa que no tiene nada de malo, pero se desconcentraba totalmente del mundo entero y simplemente paraba concentrado en descubrir el secreto del futuro. Y así andaba todas las noches sin prestar atención a nada más. Y un día, en su distracción, caminando, se cayó dentro de un pozo. Al caerse dentro de un pozo, vienen los pobladores del pueblo a ayudarlo a salir. Y le dicen, ¿cómo es posible, hombre del cielo? ¿Cómo puedes ver lo que pasa en el cielo si no puedes ver lo que está pasando bajo tus pies? Qué pregunta tan importante y reflexiva. A veces nos ha pasado que paramos pensando en un montón de cosas y nos olvidamos de lo verdaderamente real, de lo que tenemos más cerca. Nuestra mente está divagando en tantas cosas a la vez, en buscando respuestas a cosas que a veces ni han pasado y nos olvidamos del presente,
de las personas que están cercanas a nosotros, de ese paso a paso que tenemos que hacer día a día en actividades cotidianas que también nos van a llevar a la felicidad. Esta es una pequeña reflexión para que nos concentremos y prestemos atención en nuestro día a día, en nuestro presente, en lo que tenemos cerca, en las personas y las situaciones que también nos van a llevar a lograr esos objetivos que tenemos en la vida. Y al igual que el día de ayer, les quiero compartir un pequeño fragmento de 4 minutos donde la autora del libro, Marian Rojas Estapé, nos va a contar una anécdota que, si no mal recuerdo, lo contó en el libro que leímos hace poco, Encuentra tu persona vitamina, y que nos habla de esta anécdota con la finalidad de ver la importancia que tiene cómo nos hablamos y cómo hablamos a las personas y una explicación mediante esta anécdota de por qué a veces somos tan críticos con nosotros mismos y con las personas que amamos. Voy a compartirles este fragmento, luego les comparto el video completo también para que ustedes lo puedan ver con tranquilidad porque dura más de 1 hora. Escuchemos con atención. Abuelo, los padres, influyendo. Hay una anécdota que yo cuento que me pasó siempre cuento que me pasan cosas en los supermercados. Ayer conté la del chico, pues de hecho, en uno de mis libros sale esta anécdota. Estaba yo un día en el supermercado y había una madre con 2 niños, más o menos de la misma edad. Y entonces ella llevaba el carrito y cada niño llevaba cosas en la mano. Y en un momento dado a uno de los dos se le cayó en los yogures al suelo y se manchó todo el suelo. Y entonces la madre le empezó, debían tener como 7, 8 años, y la madre le empezó a decir, es que mira que eres un desastre, ya podrías ser como tu hermano, ordenado y capaz. Es que da igual lo que te pida, que siempre lo acabas destrozando. No sé qué va a ser de ti en la vida. Entonces una cosa aquí, una punzada en mí, me estaba escribiendo Encuentra tu persona vitamina, que es donde sale esto. Dije, ay, no, 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 no. Y el niño unos lagrimones y lloraba y lloraba. Que no llores, que seas un hombre. De verdad, que ya está bien. Que es que no, todo el día llorando. ¿Qué va a ser de ti? Bueno, yo ya me estaba empezando a agobiar. O sea, porque la escena, el niño no paraba de llorar. Ahora te vas a recoger esto. Entonces le mando y le dice, vete a la señorita y pídele para limpiar. Entonces yo miraba la escena, yo estaba un poco alejada. Claro, en esos momentos intervenir siempre es complicado. ¿Y cómo intervienes? Y entonces el niño, yo me acerco al niño y le digo, espera, vamos a buscar unos Kleenex, unas Kleenex, unos tissues, y empieza a aliviar. Y la madre, de verdad, qué niño, ¿eh? Entonces me acerco y le digo, mira, yo, perdona que me meta, pero este niño, pues quizás es más torpe, pero no se lo digas todo el rato. Y dice, entonces, ¿cómo va a cambiar? Y entonces le dije, mira, yo soy psiquiatra y llevo unos años investigando ciertas cosas del comportamiento y me he dado cuenta de lo importante que es cómo nos hablan nuestros padres desde pequeños. Yo tengo 4 hijos y algunos son mejores en unas cosas y otros en otras, y a veces te salen, oye, chico, es un desastre, pero la forma en que tú le hablas va a influir poderosamente en cómo él se va a tratar de mayor. Entonces se me pone a llorar la madre y me dice, es que a mí mi madre me hablaba fatal, mi hermana era la guapa, mi hermana era la lista, yo era la gordita, yo era la desastre. Y yo siempre pienso, si mi madre me hubiera cambiado desde pequeña y me hubiera, pues por eso le meto tanta caña, y le digo, pues te recomiendo otro enfoque. Entonces, los padres muchas veces, y a mí me pasa, o sea, que decir que yo los tengo, los niños, que no somos, o sea, tenemos que ser más conscientes de cómo nuestra actitud ante ellos, cómo les hablamos, y al final todos los que estamos aquí en esta sala, y estoy convencida que los que nos están escuchando, si hacen un momento de reflexión y llegas atrás, dices, cómo me potenciaban. Por ejemplo, yo tengo la suerte de que mi padre, desde muy pequeña, cuando yo le dije, papá, yo me quiero dedicar a la salud mental, papá, yo quiero hacer prevención, mi padre es un psiquiatra maravilloso, es mi maestro. Adelante. ¿Y sabes lo que hacía? Cuando él terminaba una conferencia y yo tenía 25 años, lo conté ayer, decía, ahora va a venir mi hija y va a contar. Entonces yo me había preparado algo y hablaba 10 minutos. Entonces me quitó el miedo, me dio confianza. Me dijo, tú puedes. O sea, mi padre cuando yo doy una conferencia está en primera fila tomando apuntes. Digo, de verdad, Qué belleza, ¿sabes? qué belleza. Entonces, tú sabes la seguridad que eso te da. Claro. O sea, que te da. Marian, ¿Qué les pareció este pequeño fragmento de esta entrevista que le hacen en un podcast a la autora María Rojas Estapé? Y donde cuenta esta anécdota que estoy seguro que ustedes quizás se han sentido identificados un poquito. Sí, gracias, Shirley. En efecto, es una anécdota hermosa, triste en el trasfondo, porque nos cuenta cómo este niño sufría las críticas de su mamá, insultos de su propia madre.
Y cuando le preguntan a la madre también los recibía de su madre. Y cómo la cadena se va repitiendo. Entonces, mucha atención con cómo estamos tratando a las personas de nuestro entorno. Y si nosotros justificamos eso, como dice la autora, ir atrás, atrás, atrás y ver cuándo comenzó. Siempre es buen momento para romper esos patrones que a veces venimos cargando sin ninguna necesidad. Y con esto vamos ahora a proyectar la lectura de nuestro libro donde nos quedamos el día de ayer para poder continuar con el aprendizaje. Ayer iniciamos con la parte introductoria. Ahora vamos a continuar antes de que entremos al primer capítulo, que es la dopamina, si no me equivoco. Ayer hablábamos un poquito de cómo la autora viene investigando todos los temas relacionados al avance de la tecnología y cómo la tecnología nos está perdiendo, nos está haciendo perder muchas veces no solo nuestro nivel de atención, sino también nuestro nivel de creatividad, de buena memoria. Vamos a continuar donde nos quedamos ayer. Esto corresponde a la página del libro virtual, página 10. Empecemos. Una mente que sabe reposar es una mente feliz. Qué bonita frase. Les recomiendo que esta la anoten en su cuaderno de notas, en su libreta de apuntes, para siempre recordarla. Una mente que sabe reposar es una mente feliz. Y es feliz porque le estamos dando un tiempo y un espacio para repararse. Un equipo de Stanford publicó un estudio que demostró que aprender técnicas de respiración profunda podía mejorar la atención, la memoria y la gestión de emociones. Eso se realiza gracias a una zona del cerebro denominada locus coeruleus, que avisa de cómo estamos respirando. Acá hay un mensaje que dice, no lo olvides, inspira lentamente por la nariz. Toma aire en 3 segundos y expira en 6. Esta es una técnica básica de respiración que la hemos visto en libros anteriores. Estoy segura que ustedes también la conocen y la han practicado. Hablamos mucho de la atención y de que incluso a veces hasta comemos muy rápido sin darnos cuenta ni saborear los alimentos por un montón de motivos. Pueden ser o no justificables, pero a veces ni siquiera sabemos respirar. Y esto es fácil de aprender y que implica mucha práctica. Y miren los resultados de las técnicas de respiración. Mejor atención, mejor memoria y mejor gestión de emociones. Aprender a respirar. Inspirar lentamente por la nariz, tomando aire en 3 segundos y que la expiración, la salida del aire, siempre sea un poco más larga. 6 segundos recomienda el texto. Continuemos. Cuando nos vamos a la cama, pasamos por diferentes fases neuronales para poder descansar. Si nos enganchamos al móvil, ondas beta con mucha actividad cerebral, y en un momento dado apagamos la pantalla y cerramos los ojos, no entramos en el sueño directamente. De hecho, en ocasiones cuesta. Por eso muchas personas precisan de suplementos o de medicación para dormir. Esta es una de las razones por las que suelo recomendar los dispositivos un rato antes. Y en el momento en que uno apaga la luz, traer a la mente pensamientos de agradecimiento, inspiraciones profundas, etc. Más adelante te hablaré sobre el sueño. Para descansar bien, tienes que cuidar tu momento antes de dormir. Y aquí hacemos una pausa para que podamos recordar conscientemente cómo es nuestro momento antes de dormir. ¿Qué están haciendo esos minutos antes de que se cierren los ojitos y quedemos profundamente dormidos? Eso forma parte de nuestra calidad de sueño y también de la calidad de vida que tenemos. Continuemos. Hace unos años se publicó un estudio muy llamativo. En él se explicaba que las ondas producidas por las células gástricas se acoplan a las ondas alfas del cerebro. Es decir, existe una conexión directa del cerebro con el intestino. Conexión directa del cerebro con el intestino. Esta conexión es bidireccional y nos lleva a darnos cuenta de un fenómeno muy interesante. Una persona con problemas digestivos puede tener asociadas dificultades de atención y concentración.
Sin embargo, lo que la ciencia va demostrando es que si aquella persona trabaja la atención, esos síntomas físicos pueden mejorar. ¿Cuántos de nosotros aquí tenemos o hemos tenido algún problema con el estómago de repente? Prestemos atención en este texto porque acá nos dice que si trabajamos nuestra atención, esos síntomas físicos, y no dudo que también habrán otros, podrían mejorar. Continuemos. Tiempo antes, en otro trabajo publicado por la institución universitaria Karolinska en Suecia, Centro de Referencia en Neurociencia, observaron el comportamiento de ratas con microbiota alterada y vieron que tenían más problemas para localizar alimentos y aprender hábitos. Como vemos, el aprendizaje está muy influido por el eje intestino-cerebro. Una microbiota alterada afecta a los factores de crecimiento, que son claves en el correcto desarrollo de las neuronas en todas las etapas de la vida, pero particularmente en niños y adolescentes. Las ondas alfa están muy vinculadas al intestino y el cerebro se ve influido por la actividad intestinal. Las ondas alfa están muy vinculadas al intestino y el cerebro se ve influido por la actividad intestinal. Otro de los personajes de la atención y que trataré con frecuencia a lo largo de este libro es la corteza prefrontal, CPF. Quiero que se convierta en una amiga a la que decidas cuidar a partir de ahora. La CPF, zona de corteza prefrontal, es la zona consciente del cerebro. Es la que nos ayuda a tomar las mejores decisiones, la que nos protege de equivocarnos o llevarnos por lugares que nos perjudican y enferman. Es la encargada de elegir un pensamiento o una actitud frente a otro. En cambio, la zona más inconsciente y emocional es el sistema límbico. Necesitamos una CPF o una corteza prefrontal que funcione bien, que se desarrolle de forma adecuada y que pueda sacar su máximo potencial. Una disfunción en ella te incapacita para planificar y ver el futuro. Estás solo en el presente. Existe el hoy y el ahora. Estás solo en el presente. Existe el hoy y el ahora. No eres capaz de posponer la recompensa y el cerebro solo busca sentir placer y disfrutar al máximo. Si esta zona se deteriora, te conviertes en una persona poco reflexiva, incapaz de gestionar tus impulsos y por lo tanto, la puerta de entrada a la adicción está abierta. Aparece la dopamina, de la que hablaré en las próximas páginas con detalle. Es una hormona maravillosa, involucrada en el placer, motivación, la recompensa, pero que mal enfocada causa grandes problemas y adicciones. Déjame que insista en este punto. Una corteza prefrontal bloqueada te impide ver a largo plazo. Solo le interesa sentir en este instante. Te haces drogodependiente emocional, adicto a experiencias vibrantes, a sentir y a buscar emociones intensas constantemente. ¿Y qué deteriora la corteza prefrontal? Varios factores que iremos viendo, pero uno de los más importantes es el estrés crónico. Esta es la razón por la que una persona que vive con miedo y ansiedad generalizada, quiere decir que tiene intoxicación de cortisol, con necesidad constante de recompensa, intoxicación de dopamina, tiene más posibilidades de caer en una adicción. ¿Y qué nos intoxica de cortisol? Lo primero, el estrés crónico. Los traumas sin resolver. Vamos haciendo check a cuáles de estos puntos nosotros podemos tener o estar viviendo en estos momentos. El tercero, la personalidad insegura. Personalidad perfeccionista. La personalidad controladora y obsesiva.
La cronopatía, que es vivir obsesionados con aprovechar el tiempo. La soledad, el miedo. ¿Cuáles de estos puntos ustedes están actualmente viviendo y les puede originar una intoxicación de cortisol? Para prestar atención es necesario sentirse seguro. Esa seguridad comienza identificando los miedos para gestionarlos, evitando la soledad no deseada y el dolor social, sanando las heridas y manejando los factores de estrés de la forma más saludable posible. Hablo en profundidad de estos temas, en cómo hacer que te pasen cosas buenas y en Encuentra a tu persona vitamina, que son los dos primeros libros de la autora que anteceden al libro que estamos leyendo hoy. El tercer personaje en el proceso de atención es la corteza cingulada anterior, CCA, corteza cingulada anterior. Es el puente entre la razón y la emoción, entre lo consciente y lo inconsciente, entre la corteza prefrontal y el sistema límbico. Se activa para ayudarnos a darnos cuenta de que estamos distraídos y queremos redirigir la mente a lo que estábamos realizando. Nos ayuda a salir de pensamientos rumiativos y obsesivos. Es una zona muy importante para alejarnos de la rigidez y de las preocupaciones que nos aturden. Esta región es tan interesante que ya se están realizando estudios al respecto. Se ha visto que la adicción a las redes tiene un impacto en la CCA. El profesor Hao Li, en varios estudios en el 2011 y 2012, descubrió que estar enganchado a las pantallas conlleva un deterioro de la corteza cingulada anterior. Yiyuan Tang, profesor de la Universidad Estatal de Arizona, ha descubierto, tras múltiples investigaciones, cómo la meditación aumenta el grosor de la CCA a partir del quinto día de práctica. Miren qué dato muy importante a considerar. Si es que ustedes ya practican la meditación, como nos han comentado varios de ustedes, miren el tremendo beneficio. Y si no, pues es momento de prestar atención a esta herramienta. La meditación aumenta el grosor de la CCA a partir del quinto día de práctica. Y a partir de las 8 semanas, los cambios se consolidan. No solo el tamaño de la CCA es mayor, sino también la actividad eléctrica de esa zona. Necesitamos cuidar nuestra CCA ya que nos ayudará a salir rápidamente del bucle de las preocupaciones y de esos pensamientos negativos que nos quitan la paz. El último personaje en el proceso de atención es la hormona del placer y la motivación, la dopamina. Nos ayuda a sobrevivir y a disfrutar, pero en exceso nos aturde y nos altera profundamente en la parte bioquímica, neurológica, psicológica, emocional y conductual. Con ella comenzamos nuestra travesía. Vamos a hablar de la dopamina, que en realidad es la protagonista de varios de los libros de la autora. Y el primer capítulo, precisamente, vamos a ahondar en todo lo que corresponde a la dopamina. Por eso el capítulo se titula Nuestra protagonista. En los últimos años, el avance de la neurociencia ha proporcionado información muy valiosa para entender el comportamiento humano, las razones por las que es tan frecuente entrar en una espiral de apatía, de intolerancia al dolor, de angustia constante, lo que deriva en una grave crisis de salud mental. Y, como corolario final, la sensación de que hemos perdido el control de nuestra vida. La realidad es multifactorial y cualquier explicación breve que hagamos será necesariamente un reduccionismo. Mi intención es proporcionarte nuevas herramientas para que comprendas mejor y entender qué le está sucediendo a tu mente, para orientarte y ayudarte a tomar decisiones adecuadas. Lo he repetido y lo seguiré repitiendo. Comprender es aliviar.
Comprender es aliviar. Si comprendes qué te está sucediendo, qué nos está pasando como sociedad, sentirás un gran alivio. Lo siguiente será decidir qué hacer al respecto. Pero el primer paso consiste en conocerte e interpretar lo que nos ocurre, lo que estamos viviendo, desde el aspecto psicológico y con una base neurocientífica. Empecemos por conceptos básicos pero necesarios para poder adentrarnos en el apasionante mundo de la neurociencia de las emociones y la conducta. La neurona es una célula del sistema nervioso responsable de transmitir información en forma de señales bioquímicas y eléctricas. Esa comunicación por medio de neurotransmisores es clave en el comportamiento, en el estado de ánimo, en el aprendizaje, en la atención e incluso en las relaciones humanas. Al recibir un estímulo externo, produce una descarga eléctrica que va aumentando poco a poco. Llegado a un cierto nivel, hay un disparo potencial de acción que circula en el axón hasta el final de la neurona, a los llamados terminales sinápticos. Voy a repetir esta parte. Llegado a cierto nivel, hay un disparo que circula por el axón hasta el final de la neurona, a los llamados terminales sinápticos. Una vez allí, el neurotransmisor se libera al espacio sináptico a través de esos terminales. Aquí estamos usando varios términos de neurociencia que sería importante que los podamos anotar para poder ir ahondando un poco o incluso encontrar alguna imagen también que nos permita adentrarnos más fácilmente en los temas que estamos leyendo. Continuemos. Justo hablando de imagen, aquí hay una imagen de lo que estábamos comentando. Una neurona, dendritas, mielinas, axón, que nos mencionaba justo hace un instante, terminales sinápticos y somas. Son todas las partes de una neurona. Este espacio de unos 30 nanómetros es la base de la neurociencia. Hasta el descubrimiento de don Santiago Ramón y Cajal, se creía que las neuronas eran una maraña de hilos. Sin embargo, él reveló que estaban separadas por este espacio muy pequeño, pero fundamental en las emociones, la conducta, la cognición y el estado de ánimo. Esa molécula, el neurotransmisor, una vez en el espacio, se une al receptor de la siguiente neurona. Esa unión se denomina sinapsis. Aquí están justo los terminales sinápticos. Cuando la neurona receptora interpreta el mensaje, este puede ser de estimulación o de inhibición. Ambas funciones son importantes para que el cerebro funcione adecuadamente. Cada decisión, cada pensamiento, cada actividad genera torrentes de neurotransmisores en milisegundos. En milisegundos. Vesícula sináptica. Nuevamente acá una imagen. Célula presináptica, potencial de acción. Este es el espacio sináptico que justo nos acaba de mencionar. Receptor, neurotransmisor, célula postsináptica. Sinapsis. Existen unos 60 tipos de neurotransmisores y cada uno tiene un cometido. Todos ellos cuentan con una estructura química específica diseñada para acoplarse a determinados factores. Según el mensaje que la neurona quiere enviar, ésta decide liberar un neurotransmisor u otro. Los neurotransmisores actúan como mensajeros químicos, enviando señales entre las neuronas. Probablemente conozcas o te resulten familiares algunos neurotransmisores como la adrenalina, la serotonina, endorfinas, el GABA, la dopamina o el glutamato. En mis libros anteriores traté ampliamente sobre dos de ellos, sobre el cortisol y la oxitocina.
ambas hormonas y también neurotransmisores. En este voy a desarrollar el funcionamiento de la dopamina. Nuevamente aquí una imagen que va acompañada a lo que nos va explicando en texto la autora. Célula presináptica y todas las partes que compone esta célula, el espacio sináptico, receptor de transmisores, célula postsináptica. Esto es importante para poder ir relacionando con lo que vamos leyendo en el texto. Sinapsis. La dopamina, una molécula vital para la supervivencia. Se la denominó dopamina porque deriva del aminoácido tiroxina y su precursor sintético es la L-dopa, L3, 4, dihidroxigfenilalanina. Fue descubierta a finales de los años 50 por dos investigadores que llegaron a ella de forma independiente, Arvid Kastler y Kellen Montagu. Ya hemos dicho lo que es la sinapsis. Es la manera en la que los impulsos nerviosos viajan por las rutas neuronales. Esa comunicación es fundamental, entre otras cosas, para el aprendizaje y la memoria. Hablaremos de esto y del espacio sináptico en las próximas páginas. De momento, quiero que entiendas que los niveles de dopamina en esos espacios interneuronales van a ser determinantes para la conducta, las emociones o el desarrollo de las adicciones. Pero vayamos despacio. Por ahora solo me interesa que te quedes con un concepto sencillo. La sinapsis comunican unas neuronas con otras a través de los mensajeros, los neurotransmisores. Las sinapsis comunican unas neuronas con otras a través de los mensajeros, que son los neurotransmisores. El mensaje se transmite a través de redes que comunican diferentes áreas cerebrales. Voy a emplear con frecuencia el concepto de carreteras neuronales para explicar los hábitos, las rutinas, las adicciones y el sistema de recompensa. La dopamina se produce principalmente en el área tegmental ventral, BTA, y en la sustancia negra del cerebro. Cuando llega el estímulo placentero o la anticipación del placer, determinadas neuronas sueltan la dopamina que se une a los receptores específicos postsinápticos y surge la actividad neuronal. Esta dopamina se libera en el circuito de recompensa del cerebro y se queda en la sinapsis unos 50 microsegundos antes de ser reciclada por el transportador de dopamina. En casos de estímulos normales, esos receptores, que son numerosos, aprovechan ese chispazo que llega de disfrute avisando. Atento, viene algo bueno. Si lo pasamos a nuestra parte corporal, cuando sabemos que ya está llegando la recompensa, algún premio, algo que estamos esperando, alguna situación que nos da emoción. Y aquí está la parte gráfica del transportador de dopamina. La tirosina, L-dopa, libera la dopamina y aquí están los receptores de dopamina. La dopamina es una hormona muy importante en la conducta humana. Diría incluso para nuestra supervivencia como especie. Es el neurotransmisor que se encarga del placer, pero que a niveles inadecuados provoca infelicidad y sensación de vacío. También está presente en la ilusión y en la motivación nos ayuda a arrancar y a alcanzar las metas marcadas. Influye poderosamente en el estado de ánimo y está muy relacionada con el sistema de recompensa y la formación de los hábitos. Durante muchos años se pensó que el placer dependía únicamente de la dopamina. Hoy en día sabemos que no es así, es algo más complejo.
Pero al ser su principal componente, nos centraremos en esta hormona. Quiero recalcar una cosa. La dopamina se libera no solo a través del objeto o el estímulo placentero, sino simplemente con imaginarlo, con anticiparlo o con mirarlo. Y eso es cierto, es por eso que inclusive cuando hay una teoría en la programación neurolingüística, que es probable que ustedes la hayan escuchado y creo que la hemos conversado, e incluso algunos dicen, no finge hasta que se haga realidad. Si tú te imaginas que realmente vienen cosas buenas, tu cuerpo va a liberar dopamina. Y acá justo el texto nos dice que la dopamina no solo se libera cuando ya tienes el estímulo placentero o tu objeto de placer, sino que cuando lo imaginas, cuando ya lo anticipas o cuando miras, la dopamina comienza a liberarse. Esto es clave para entender cómo funciona la mente. He insistido en muchas ocasiones en la idea de que mente y cuerpo no distinguen lo real de lo imaginario. Esto también lo hemos conversado. La mente no sabe qué es verdad o qué es mentira. Lo que tú le digas con lo que tú alimentes a tu mente será la verdad que tu mente va a asumir. Nuevamente remarco esta parte. He insistido en muchas ocasiones en la idea de que mente y cuerpo no distinguen lo real de lo imaginario. Así funciona también lo concerniente a la dopamina. Fantasear con una cena familiar, con la relación sexual de esta noche, con la compra de unos zapatos, con el concierto que tengo en unos días, con el partido de fútbol que voy a disfrutar con amigos. Todo ello provoca la liberación de dopamina antes de que eso que deseamos y esperemos ocurra. La dopamina se encarga no solo del placer, sino también del deseo de experimentarlo. Es un motivante que nos impulsa a actuar para conseguir los objetivos planteados. Por otro lado, tiene un papel fundamental en el sistema de recompensa. Esto es esencial para comprender qué está sucediendo en tu estado de ánimo y en tu sistema de gratificación. Vivimos en la era de la gratificación instantánea. Recibimos múltiples estímulos y sensaciones dopaminérgicas a cualquier hora del día. Esa lluvia fina, pero constante de emociones, caprichos y sensaciones está modificando la forma de disfrutar, de experimentar dolor, de relacionarnos y de relajarnos. Aquí nos va a contar la autora un caso. Había quedado con mi familia y unos amigos para visitar Ávila. Desayunamos poco y alrededor de las 2 de la tarde todos teníamos hambre. De repente, de alguna de las chimeneas de los asadores abulenses, nos llegó un aroma a cordero y cochinillo intenso. Nos miramos a la vez. Empezamos a salivar y se nos abrió el apetito y con él el deseo de cambiar las murallas por una buena comida. Y ahí comenzó a liberarse dopamina. Llegamos al restaurante, pero al ser los últimos en sentarnos, íbamos viendo cómo servían a otros comensales, lo que acrecentaba nuestra sensación de hambre. En cuanto nos pusieron el rico manjar delante, unos nos lanzamos a probarlos. Tras unos bocados, aperitivos, vinos y postres, la señal de placer había disminuido y fue reemplazada por saciedad y por empacho. Hubo liberación de dopamina cuando olimos el aroma del asador, cuando acudimos raudos con ganas al restaurante y también al comenzar a comer cada plato. Ese es un ejemplo clarísimo de cómo nuestra mente va liberando dopamina antes de que suceda eso que tanto anhelamos. Voy a hablarte de las pantallas, drogas, alimentación y actividades y conductas dopaminérgicas. Es importante aclarar que las drogas o los alimentos que consumimos no introducen dopamina en el organismo. No nos comemos la dopamina, sino que estas acciones activan su liberación en el sistema de recompensa del cerebro. Veamos brevemente situaciones y estímulos que liberan esta hormona.
El primero, el placer y las recompensas naturales. La comida, la vida social, las relaciones sexuales y en general, al realizar actividades que generan sensación de bienestar. Estamos revisando todos los estímulos o situaciones que liberan en nosotros la hormona de la dopamina. Otro es el deporte. Seguro que lo has sentido en más de una ocasión. Tras un partido de tenis, una tarde de gimnasio, una maratón, una competición de fútbol, te encuentras en un estado de euforia. Inclusive, al final del libro, en las rutinas vitamínicas, hablaré de sus efectos. El estímulo 3 es la novedad. La dopamina está muy relacionada con el sistema de recompensa variable. Gran parte del poder adictivo de TikTok, Instagram o el porno se encuentra en la novedad constante, en la necesidad de experimentar y observar a través de la pantalla cosas nuevas, cada vez más emocionantes e intensas. El estímulo 4 es la sorpresa, todo aquello que es inesperado. Por ejemplo, si te llaman para ofrecerte un ascenso, un bonus, o la propina que recibes es mayor de lo que tú esperabas, si te ponen una mejor nota en un examen, o vas a tu médico y contra todo pronóstico, esta es la clave, te comunican que estás mejor de lo que parecía por las analíticas. El estímulo situación 4 es alcanzar los objetivos. Puede ocurrir en diferentes parcelas de la vida, desde aprobar una oposición, conseguir perder peso o terminar la tesis doctoral hasta cumplir alguna meta que te hayas propuesto. Y finalmente, las drogas. Este es el componente más peligroso y dañino de la dopamina. No solo se libera ante estímulos propios de la vida, también al consumir estupefacientes u otras sustancias como tabaco, alcohol, marihuana, cocaína, anfetamina, fentanilo. Cualquiera de ellas provoca un aumento de dopamina en el cerebro. Cuando la activación es demasiado intensa y rápida, el poder se incrementa y llega la adicción. Llegados a este punto, quiero presentarte a la doctora Ana Lengbeck, psiquiatra y especialista en adicciones en la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford. Ha participado en varios documentales sobre estos temas, entre otros el conocido El dilema de las redes sociales. Es también autora de un libro muy recomendable, Generación Dopamina, donde trata las adicciones. En sus páginas expone un cuadro con los niveles de liberación de dopamina, extraído de varios experimentos realizados con ratas. Recurro a él para darte una idea de cómo influye sobre las conductas y las adicciones. Para entenderlo mejor, pongo un ejemplo. Una rata que consume cocaína incrementa su liberación basal de dopamina cerebral un 225%. Con el chocolate se incrementa un 55%. Con el sexo un 100%. Con la nicotina, 150% de incremento. Con la heroína, 200% más. Con la cocaína, 225% adicional. Y con la anfetamina o fármacos tipo metilfeninato, 1000%. Todas estas adicciones expanden, incrementan la liberación basal de la dopamina en el cerebro, hasta un 1000% con los fármacos. Para avanzar en la comprensión del funcionamiento de esta hormona necesitamos un concepto esencial, que es el sistema de gratificación. Este neurotransmisor estimula el circuito de recompensa, susurrándote, esto pinta bien, quiero más. Es un mecanismo muy diferente al de la serotonina, que es la hormona de la felicidad, satisfacción o plenitud en términos más amplios. ¿Qué te dice? Voy a repetirlo. Es un mecanismo muy diferente al de la serotonina que te dice, esto pinta muy bien, pero lo disfruto una vez y ya no necesito más. Este matiz es muy importante.
ya que si tuviéramos que identificar una sustancia cerebral encargada del equilibrio interior y el estado de ánimo, esta sería la serotonina. Entonces, aquí nos habla la autora que la serotonina sería la sustancia cerebral que está encargada de ese equilibrio interior, a diferencia de la dopamina que nos da grandes dosis de placer, pero no hay ese equilibrio que sí nos daría la serotonina, como acá lo dice el texto. Eso que nosotros decimos, sí, esto me gusta, pero suficiente y ahí nada más. La dopamina no pasa eso. La dopamina te gusta, te atrae, te interesa, te genera placer y quieres más. Placer igual a dopamina. Plenitud y estado de ánimo adecuado, serotonina. El sistema de recompensa es necesario. Si no recibiéramos ciertos incentivos en el día a día, no nos levantaríamos de la cama. Lo hacemos para ir a trabajar, para ver a nuestra familia, para alimentarnos, para que nos paguen, para aprender en el instituto o en la universidad. Es decir, algo que nos estimula de alguna manera. Se han realizado experimentos en animales transgénicos, modificados genéticamente, a los que se les alteraba o incluso privaba de su sistema de gratificación. El resultado era que morían, pues no tenían una razón para vivir. Necesitamos el circuito de recompensa para la supervivencia. Por otro lado, gracias a este sistema se forman los hábitos. El cerebro no entiende ni distingue entre hábitos buenos o hábitos malos. Sí entiende de conductas repetidas que generan esa rutina. Pueden ser mejores o pueden ser peores, que perjudiquen la salud o que potencien el organismo. Entender esto va a ser la clave. Y esto es cierto porque recordemos que a nuestro cerebro le encanta la repetición. Cuando tú haces algo de forma repetitiva, sea bueno o sea malo, al cerebro le va a gustar. Y es por eso que a veces nos hacemos adictos a malos hábitos, como estar en el celular. O también nos hacemos adictos a buenos hábitos, como hacer deportes en las mañanas, tener un horario de meditación, de escritura, de lectura. Entonces, la repetición es parte importante para que tu cerebro vaya condicionando nuevos hábitos que sean positivos. Y hasta aquí nos vamos a quedar, chicas, para continuar mañana con los hábitos y las rutinas. Nos estamos quedando en la página 18 de lo que hoy día hemos aprendido. Voy a terminar la grabación de nuestra lectura de hoy para continuar y dar paso a nuestro conversatorio para ver algunas reflexiones respecto a lo que hoy día hemos leído de nuestro libro Recupera tu mente, reconquista tu vida.